Trinidad Gutiérrez y pertenezco a l'ADEN, que es la Asociación de Defensa de la Natura. Bueno, estamos en Sabadell, pero también del Vallès Occidental. Y trabajamos en varios ámbitos y donde yo pertenezco en concreto es la defensa del río Ripoll, que es donde estamos ahora mismo. Una de las acciones, hacemos varias acciones, de las más importantes son erradicación de flora invasora, como por ejemplo la caña americana, y replantación de árboles de ribera, que eran y son los árboles realmente autóctonos de la zona antes de que se extendiese la caña americana. Influyen varios factores, desde las fábricas textiles, por ejemplo, ¿no?, que hubieron antes de principios de siglo hasta los años 60-70, que deterioraron muchísimo el agua, o ocupación también de la zona de muchísimas familias emigrantes que venían de otras partes de España y que no vivían, pues entonces todavía no había un sistema de alcantarillado por la zona, etcétera, y todo esto y significaba también una hiperfrecuentación del río. Hasta, bueno, en la actualidad, aunque en el 2009 hubo un proyecto de recuperación y lo notamos, está la zona mejor, otra vez notamos que hay un retroceso, que está como olvidada la zona. Y lo notamos, pues esto, en especies invasoras, en las que van creciendo sin control y se van comiendo y van invadiendo la parte, digamos, la zona autóctona nuestra. Y luego la calidad del agua, que es una calidad del agua muy deficiente. Y esto no permite que puedan desarrollarse, pues, la vida tan necesaria que en el río. No ofrecen nada, no ofrecen nada. Nosotros subsistimos y salimos adelante gracias a la aportación de la cuota de los socios y de los voluntarios. De vez en cuando, como por ejemplo últimamente, ahora parece que el Ayuntamiento de Sabadell está un poquito más receptivo y sí que estamos teniendo una buena comunicación, que ya la estamos notando en según qué acciones que nos están ayudando. Pero realmente es bastante incomprensible cómo miramos hacia otro lado de una zona que está tan cerca nuestro y que necesita un poco de ayuda para poder desarrollarse. Ahora mismo lo más inmediato es extracción de caña invasora americana, que tiene un rizoma, que es una raíz muy potente, muy grande por el subsuelo, y esto impide que otras especies pues puedan crecer, y por eso se la llama invasora, porque donde está ella no hay otras especies. Y estamos ahora pues trabajando muy intensamente en esta zona de aquí, que es la zona que va desde Cañunqueras hasta el Molí de la Mar, que es una zona apadrinada por el ADENC. Y después que sacamos toda la caña invasora, procedemos a replantación de árboles y de plantas de ribera, que es también la próxima acción que haremos el día 3 de abril. Sí, porque hay como una especie de efecto llamada de parte de los socios y socias cuando vamos a venir, pero bueno, supongo que también podríamos hacer las cosas también mejor, porque en las barriadas no estamos trabajando ni nos estamos visibilizando. Y a lo mejor si pusiésemos, claro, todo lo estamos haciendo a través de, cuando hacemos la convocatoria se hace todo a través de la red y del chat que tenemos. Y realmente pues el problema que hay es que somos muy pocos muchas veces para hacer las cosas. Entonces, ideas las que quieras, pero para luego poder llevarlas a la práctica pues es más complicado. Es porque no tenemos tiempo y entonces al final pues vamos haciendo con nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestras conocidas y los propios socios y socias que pertenecemos a la asociación. Bueno, entiendo que esto, ¿no?, que todo acaba en la falta de recursos y la falta de importancia que le da la administración pública a todo esto, ¿no? Sin duda. No, la implicación que hay es bueno, es que simplemente no hay implicación. Bueno, les diría, yo no soy tan partidaria de la hiperfrecuentación de las zonas tan cercanas al río, porque al final la naturaleza pues se siente, la naturaleza y los animales, pocos o muchos, que son y muchas aves y pequeños mamíferos que viven aquí, si hay demasiados humanos, al final no es tampoco tan buena cosa tanta frecuentación. Entonces yo delimitaría, si pudiese opinar sobre esto, delimitaría las zonas donde pueden y no pueden ir.
Pienso que no es bueno para el río, a pesar de la calidad del agua, pero hay vida. Entonces, el tema de las mascotas hace daño. Los perros que van con los perros como si, no sé, y lo pichan todo, lo trepichan todo. En este sentido, pienso que hay que ir por el río y por la naturaleza como si estuviésemos por nuestra casa. ¿Verdad que cuando estamos en casa no tiramos las cosas, no tiramos la basura, vamos con cuidado de lo que pisamos, de lo que no pisamos? Vamos, pues eso, ¿no? Cuando vamos por la naturaleza debemos de ir exactamente igual, incluso con más cuidado, porque hay vida alrededor a la que hay que respetar.